Dice Malaquías 13, 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decidnos pues ahora, mire qué insensatez, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Padre, te damos gracias, bendecimos tu palabra en cada vida, Señor, que cada corazón sea abierto, que cada corazón reciba esta palabra, Señor, y que sea transformado por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que la fe de ellos aumente, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. Voy a hablar de servir o no servir a Dios. Es como he titulado este mensaje. ¿Vale la pena servir a Dios? Hay mucha gente que experimenta este pensamiento que estaba experimentando esta gente, el pueblo de Dios, Israel. ¿De qué sirve servir a Dios cuando vemos que los que no sirven a Dios, cuando vemos que los soberbios, los arrogantes, los impíos, no solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan? No sé si usted algún día se ha hecho esa pregunta, pero ¿de qué vale la pena hacer tanto sacrificio y servir a Dios y venir a la iglesia y pagar diezmos y ofrendar? ¿De qué sirve servir a Dios cuando yo veo gente allá afuera que no le sirve a Dios, que es arrogante con Dios, que es prepotente con Dios y les va muy bien? Tienen casa, carro, beca, bueno, era una propaganda que había en Colombia, ¿no? Casa, carro, beca. Pero, en fin, ¿de qué sirve? Y lo vemos a diario, ¿verdad? Hay gente que de Dios nada, pero sin embargo les va muy bien. Sin embargo les va muy bien. Y esta gente pensaba así. Ellos ya estaban a tal punto que decían, pero de nada sirve sacrificarme, de nada sirve guardar mi santidad para Dios, servirle a Dios, consagrarme a Dios, cuando hay gente que ni caso y les va muy bien y son prosperados. Es más, tientan a Dios, porque hay gente tan mala que tienta a Dios y los vemos que escapan y no les pasa nada. No sé si usted habrá experimentado eso. Pero en la Biblia encontramos muchos hombres que sirvieron a Dios y en un momento se sintieron así. Dice el Salmo 73, en el verso 2 y 3. Era Asaf, un levita, un músico que servía en el templo en los tiempos del rey David. Este hombre servía a Dios y en un momento él dice, pero yo con tantas necesidades y veo cómo prospera el impío, dice, en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
Hay muchas veces que tú ves la prosperidad de los impíos y como que tú resbalas, ¿verdad? Como que te mueven el piso, en otras palabras. ¿Sí? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Asaf vio una gran verdad que mucha gente la ve. ¿Por qué triunfan? ¿Por qué les va bien y muy bien y son prosperados los que no temen a Dios? Los que no honran a Dios, los que no les sirven a Dios. ¿Por qué son prosperados? Personas tan arrogantes, soberbios contra Dios, altivos contra Dios, impíos, malos, y tienen prosperidad y tienen su dinero y buenos trabajos, ¿sí? Y les va muy bien. Y hay mucha gente que se fija en eso y algunos hasta dejan de servirle a Dios. Porque dicen, no vale la pena entonces servir a Dios. Dice en el verso 21 y 22 del Salmo 73, se llenó de amargura mi alma, dice Asaf, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. A veces nos sentimos así, torpes, ¿verdad? Y nos confundimos. Cuando vemos que hay gente que no le sirve a Dios y les va muy bien en la vida. Y son malos, asesinos, y hasta se escapan de la justicia humana. Y decimos, pero ¿y yo que le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué a veces paso necesidades hasta para conseguir el transporte, el pasaje del bus? Pero hermano, no nos confundamos. Vale la pena servir a Dios. Y este es el mensaje que traigo para esta tarde. Este es el mensaje. No se canse de servir a Dios. Mire, la Tsunamita, dice Cantar de los Cantares 3, 1 al 5. Dice que aquella mujer estaba descansando y el esposo la estaba llamando. Vaya, por favor, alguien que coja ese teléfono y me lo retire. El diablo le da por llamar cuando... Gloria al Señor. La Tsunamita era una mujer que estaba, según lo que muestra aquí, estaba con el esposo la estaba llamando, pero ella no estaba por la labor porque estaba muy cansada, estaba descansando desde su comodidad. Dice Cantar de los Cantares 3, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y me dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Es un poema, pero es muy bonito. Hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni le hagáis velar al amor hasta que quiera. Ella estaba descansando, porque hay mucha gente que está descansando, por el momento no quiere servir a Dios. Ella estaba en su lecho, en su cama, muy cómoda, haciéndose de rogar. Y el esposo la estaba llamando, pero ella no estaba por la labor, hasta que despertó y ya el esposo se había ido. Y así hay mucha gente. Y el Señor le está llamando, ven y me sirve, sígueme, sírveme.
pero ellos no están en el momento por esa labor, porque están descansando, están estudiando, están trabajando, están haciendo miles de cosas. Ahora no quiero porque choca con mi estilo de vida, porque choca con mi agenda, estoy muy ocupado y aquí en Noruega tengo mucho trabajo. ¿O no es así? Porque hay gente que relaciona el trabajo con el dinero y el servicio a Dios lo relaciona con una simple satisfacción. Y el servicio a Dios es más que una satisfacción. Va mucho más allá que una satisfacción. Dice esta gente: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Palabras violentas lo de esta gente. Pensar que los soberbios, los arrogantes, los altivos son bienaventurados. Es una insensatez, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. El altivo está lejos de Dios. El altivo está a mucha distancia de Dios. Dios se complace y bendice al que se humilla. Al arrogante, al soberbio lo mira de lejos. Y es una insensatez pensar que estas personas son bienaventurados, son bendecidos. Pensar que servir a Dios no vale nada, no sirve de nada. Pensar que en vano es servir a la obra de Dios es una insensatez. Pensar que servir o serle fiel a Dios no sirve de nada. Que serle fiel, que servir a la obra del Señor, como decían ellos. ¿De qué sirve servir a Dios? Más bien, los que hacen la maldad son bienaventurados. De nada sirve. Hay mucha gente que dice: de nada sirve de que yo vaya y diezme, de que yo vaya y ofrende, de que yo sirva a Dios. De nada sirve. ¿O no? ¿Usted no conoce a gente así? Yo por lo menos sí conozco a gente así. Y dicen: pero los que hacen pecado viven bien, no les pasa nada, escapan de la justicia humana y hasta se mueren y no les pasa nada. Hablaba yo con un hombre y me decía: el infierno es aquí. Yo le decía: pues si el infierno es aquí, porque él me decía: no existe un Dios malo que castigue al hombre. Entonces yo le decía: entonces, siendo así, Hitler tendrá una mansión al lado de Dios, ¿no? Si Dios no castiga la maldad del hombre, entonces, ¿qué pasa con el hombre que violó a la niña, la mató y la enterró con su muñequita al lado? ¿Será que ese escapa de la justicia de Dios? No, hermano, no nos equivoquemos. Un día nos presentaremos delante del justo juez y vamos a tener que dar cuenta por lo que hicimos, por lo que dijimos, por todas nuestras obras, por todos nuestros actos. Un día, la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Hermano, ahí no hay corrupción. Un Dios injusto te podrá decir: bueno, vete porque es que ya tú... Pero no, Dios es justo y cada uno va a pagar conforme a sus actos. Pero gracias a Dios que usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida, porque usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Ahí es cuando necesitamos un Salvador. Ahí es cuando necesitamos un Salvador.
Dice la Biblia que había un grupo en el verso 16 al 18. Había un grupo que, oh, gloria a Dios, porque siempre hay un grupo, ¿verdad? Aunque haya gente mala, aunque haya gente perversa, pero Dios siempre tiene un remanente. Dice que había un grupo que le temía a Jehová, que exaltaba el nombre de Jehová, porque siempre hay gente que no le sirve a Dios, pero también yo encuentro que hay gente que le sirve a Dios. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios. Había un grupo que temía a Jehová, que no es como la gente común y corriente que piensa en lo temporal. Porque cuando usted le sirve a Dios, usted también está pensando en lo eterno. Y ellos estaban pensando en lo eterno, en lo de arriba. Eso es lo que más importa. Ellos pensaban en el servicio a Dios. Y fíjense qué interesante, porque había un grupo que decía, ¿de qué le sirve a Dios? ¿De qué me sirve servirle a Dios, serle fiel a Dios, honrar a Dios, anunciar el nombre de Dios? Pero dice que había otro grupo, porque el sabio siempre se junta con el sabio. El que teme a Dios siempre tiende a unirse con el que teme a Dios. Los insensatos con sus grupitos. La Biblia dice que habían 10 vírgenes. 5 de ellas eran insensatas. Ellas estaban reunidas entre sí y hablaban y era hasta negligente y no estaban preparadas. Pero dice que había otro grupito que eran 5. Prudentes, diligentes, que invirtieron su tiempo, que estaban llenas de aceite, tenían aceite hasta de reserva, que estaban pendientes que el esposo llegara, que habían invertido su dinero comprando aceite hasta que le sobrara. Siempre hay gente, a pesar de que usted encuentra gente que no quiere servirle a Dios, que no quiere saber nada de Dios, pero sí, Dios siempre se deja un remanente, gente que le sirve, gente que le quiere, gente que le ama y gente que quiere honrar y trabajar en beneficio del evangelio, en beneficio de la obra, en beneficio de Dios. Porque cuando alguien quiere servir a Dios, está pensando es en el beneficio del evangelio, no en el beneficio propio. O sea, porque yo entiendo que usted le sirve a Dios de una manera desinteresada, ¿verdad? Usted le sirve a Dios porque usted está pensando en el beneficio de Dios, en el desarrollo de la obra de Dios. Pero Dios es tan justo que cada uno tiene su paga, que cada uno tiene su recompensa. Usted no le sirve a Dios por interés, pero Dios no se queda con nada. Los favores de Dios vendrán de alguna o de otra manera, pero vendrán. Como dijo Mardoqueo, la salvación vendrá. Que no sabemos, estaba Esther como la reina y él le dijo, si tú no haces tu papel de servir a Dios para salvar a este pueblo, no sabemos qué va a ocurrir, pero Dios lo va a salvar. Se buscará a otro. Gloria a Dios. Dice el verso 17. Y serán para mí especial tesoro el día que yo actúe. Gloria a Dios, porque Dios no se queda con nada. Dice que en el reino de Dios
hay tesoros, pero usted es un especial tesoro. El que le sirve a Dios es un especial tesoro. De todos los tesoros, hay tesoros especial, ¿verdad? O sea, que vale la pena servirle a Dios. Vale la pena serle fiel a Dios. Aquí, en el presente, usted tiene su recompensa. Y si no la tiene aquí, la tendrá en la eternidad. Pero vale la pena servirle a Dios. Y dice que, y digo que la tendrá en la eternidad porque dice que fue escrito, el verso 16, y fue escrito libro de memoria. Entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro donde está escrito todas sus acciones, todo lo que usted hace por la obra de Dios, todo lo que usted hace por el beneficio del Evangelio, todo lo que usted ha aguantado por sostenerse, por llevar el nombre de Dios en alto. Dice que hay un libro de memoria donde está escrito. Y ese libro de memoria lo encontramos en Apocalipsis, no he escrito la cita bíblica, pero lo encontramos en Apocalipsis, que se va a abrir el día del tribunal de Cristo, cuando estemos delante de Jesucristo. Ahí es cuando usted va a recibir su recompensa final por lo que usted hizo como obrero del Señor aquí en la tierra. Donde dice que recibirán sus pagas los santos por sus obras que hicieron. O sea, vale la pena servir a Dios. No podemos pensar como ellos y decir, de nada sirve servir a Dios. No, hermano, sí que sirve servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Entonces discerniréis entre el justo, entre la diferencia del justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios.